Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida. Necesito tu ayuda antes de que empecemos el episodio. Te cuento, hace una semana, la semana pasada, hicimos una encuesta en Instagram y en ella preguntábamos qué preferían platicar. Si sobre síndrome del impostor o el tema de aprender a aprender. Y pues como suena muy rimbombante, yo creo, y como es un tema que está más como de modita, ganó el síndrome del impostor. Pero, desde el principio, al pensar en este tema, yo tenía el problema de no saber cómo abordarlo. Y además hubo ciertos problemas en coordinar el horario para grabar. En esta ocasión sí confesamos que estuvo difícil. Y tuvimos que cambiar el tema que iba a platicarse primero a el de aprender a aprender. Pero la ayuda que necesitamos es en la parte de elegir cómo vamos a abordar el tema del síndrome del impostor la siguiente semana. Hay dos opciones que se me ocurren. Una es hablar con alguien dentro de la rama de la psicología que nos pueda explicar qué es en realidad, porque haciendo una investigación yo he encontrado que es mucho más de lo que realmente creemos y que lo utilizamos muy a la ligera. O el otro lado puede ser que hablemos con alguien, una persona creativa de cualquier área, que a lo mejor muchos le digan, oye, tú tienes síndrome del impostor, o que esta persona misma se declare con síndrome del impostor. Eso podría ser interesante, o podría ser una mezcla de ambas cosas, o sea, tener una parte con una charla con alguien que sepa de psicología, o sea, psicólogo, y al mismo tiempo con una persona creativa que sea encasillada o que sospeche ir por ese lado del síndrome del impostor. También puede ser cualquier otra idea que se les ocurra, entonces nos pueden ayudar en Instagram, en YouTube también, dejándonos un comentario y diciéndonos, pues se me ocurre esto, ¿por qué no por aquí? ¿Por qué no por allá? Para que podamos tener un poquito una mejor idea de cómo abordar este tema que yo creo que hemos escuchado en muchos lados y que me gustaría tratar de ir un poco más allá de lo que ya existe de contenido en redes. Obviamente nosotras haremos el esfuerzo de resolverlo, pero nos ayudaría muchísimo que nos orienten un poquito. Bueno, por lo pronto vamos a platicar sobre este tema en el que nos podemos preguntar, ¿apesto aprendiendo? ¿Por qué? Y también cómo el aprendizaje se convierte en enseñanza. Lo vamos a platicar desde un enfoque de la música, desde el lado de la música y la producción musical. Entonces, spoiler, no me acuerdo si lo dije durante la conversación, pero nuestro invitari esta vez es mi esposo. Entonces, pues ya, vamos a platicar. A escondidas fuimos a buscar varias escuelas de música para ver los precios. Entonces esa mentalidad fue la que me llevó a estudiar lo que nunca había estudiado en mi vida. En una escuela normal, no de música, soy muy burro, o sea, me costaba mucho trabajo poner atención. Yo, en lugar de estar socializando 7 horas, yo estudiaba 7 horas y 1 hora socializaba. O sea, si yo realmente me quiero dedicar a esto, tengo que estudiarlo formalmente. No todos aprendemos al mismo ritmo, no todos tenemos esa capacidad de absorción. Y yo trataba de investigar un poco más allá. Eso me permitía generar más dudas. Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a Querer Crear, el podcast donde sabemos que a veces querer no es poder, sobre todo cuando la crisis creativa ataca. Tell me why. Uy, qué nervios. Siempre estoy de nervios, siempre estoy emocionada, pero es que pues no puedo mentirles, siempre estoy así, es que así vivo la vida. I'm sorry. Pero bueno, como ya les expliqué, este tema es sobre el aprendizaje. Y en particular a mí este tema me hace muchísimo ruido porque yo tengo muchas dudas y muchos problemas en cuanto al aprendizaje, y por eso pues decidí que sería divertido y pues necesario hablar de esto. Pero bueno, antes de que les empiece a decir un montón de cosas, les presento a nuestro invitado del día de hoy, que es muy especial para mí. Él es Skydream, productor musical, beatmaker, loopmaker y creador de contenido autodidacta.
Es baterista profesional y ha tocado en musicales como La Llamada, Marta tiene un marcapasos y Menopausia. Hoy tiene un canal de YouTube llamado Kai Dream Beats que crece constantemente y ya ha alcanzado los 1000 suscriptores. 1100 y algo, ¿no? Por ahí. Sí. Y además tiene experiencia como docente y la verdad es que es el alumno más perro que yo he conocido en la vida. ¿Cómo estás, Kai? Hola, pues muchas gracias primero por darme la oportunidad de estar en este espacio y pues muy feliz de estar aquí, muy contento y pues vamos a darle a dar la información que se pueda. Va. Además, ¿saben qué? Se me había olvidado y la verdad es que siempre se me hace bola en la cabeza contarles que Kai Dream es quien hace los beats que escuchan de fondo. Todos se los robé porque pues beneficios de casarse con un productor. Entonces, ahorita les contamos de toda esta historia y de las redes para que si algún beat les llamó la atención, pues entonces puedan adquirirlo porque pues para eso son justamente. Además también el tema principal de querer crear es una de sus creaciones, entonces imagínense la perrosidad que hay en este momento aquí. Bueno, en primera quiero decir que te escogí para este tema porque a mí me llama mucho la atención cómo te describes tú como alumno. Porque tú siempre, y te has descrito así, yo te he escuchado decir que has sido un alumno burro. Tú has usado esas palabras. Y, o sea, yo no las inventé, no crean que le estoy diciendo de cosas. Y que, o sea, que apesta aprendiendo. Y la verdad es que yo te he visto en todo lo contrario. Y a mí me llama mucho la atención saber por qué una persona que es buena aprendiendo se percibe así. En qué campo se percibe así y por qué da un resultado muy diferente al que proyecta. Entonces, primero te quiero preguntar una cosa. Nos vamos a situar obviamente en el tema de la música porque es tu área, pero, o sea, cualquiera que esté escuchando puede pensar en el área que pertenezca, ¿no? No sé, sea la gastronomía, la ilustración, lo que tú quieras. O sea, lo puedes situar donde tú quieras. Porque la música tiene la particularidad de que es un área medio difícil, hay un montón de crisis y en tu caso particular, pues no sé, hay crisis como el cambio de carrera, el abandono de un área profesional y pues la frustración que ahorita enfrentas de perseverar en un área que es bastante difícil y bastante poblada, por así decirlo. Entonces, punto número 1. ¿Qué trataste de estudiar antes de la música y por qué? Primero intenté entrar a relaciones internacionales, de hecho sí entré, quedé en Acatlán, pero después de un largo y pesado mes de estar cursando la universidad ahí, me di cuenta de que realmente lo que yo quería estudiar, que era comercio internacional, estaba hasta el último. O sea, era lo último que se veía en la carrera. Y aparte de eso, ya tenía el desánimo de que no pude entrar a estudiar música por cuestiones principalmente económicas, porque estudiar música no es nada barato. Uh-huh. Entonces, por ese lado era una cuestión que me negaba el poder yo estudiar lo que yo realmente quería. Y otra fue que mi papá, que pues era la persona en ese momento que pues me apoyaba para absolutamente todo, pues me puso como condición que si yo lograba entrar a la universidad y me quedaba y experimentaba a ver si me gustaba, que entonces solo así iba a reunir el dinero para poder pagarme la carrera que yo realmente quería. Y como fue todo de esa manera, entré a la universidad, le comprobé que sí pude. Mencionaste que pues yo siempre he dicho que soy un alumno burro, y es que sí, o sea, para esas cuestiones de académicas, matemáticas, todas las materias que uno lleva en una escuela normal, no de música, soy muy burro. O sea, me costaba mucho trabajo poner atención y poderme desarrollar ahí. Entonces demostré que sí podía quedar en una universidad, y pues fue así que mi papá aceptó el pagarme una carrera en la música.
y sobre todo pues soltarme, porque obviamente un padre no es no está confiado en que la música sea una carrera en la que realmente puedas vivir bien. Entonces pues finalmente él confió en mí y pues me salí de relaciones internacionales después de un mes y cachito. Me salí y me tuve que esperar de ahí, yo creo que unos 4 o 5 meses para poder ingresar a la carrera de música, de baterista específicamente. Y así fue. Bueno, yo creo que ese sentimiento de que no eres bueno para las otras materias es como que muy compartido. O sea, yo también lo siento. La verdad es que yo a las matemáticas le huí también y corrí a otra carrera, justamente, o sea, como una motivación mayor, corrí de las matemáticas de cualquier otra carrera porque me daban mucho miedo. Entonces yo creo que, o sea, esa es una condición muy fuerte para muchas personas que se sienten poco aptas para cualquier carrera y en la escuela en general, porque las materias y el sistema educativo, o sea, como que está volcado en atiborrarnos de conocimiento que la verdad no estudian o deciden en qué campos podemos utilizar. Porque, o sea, está muy dicho y es chistoso, pero está muy utilizado eso de decir que no vas a ir a la tienda a decirle al señor que si te da X por Y de papas, porque ni el señor sabe, ni tú sabes, ni funciona, es muy lento. Y entonces, ¿dónde aplicas eso? Solo la gente que está interesada en esa parte, en esas ecuaciones, es la que dice, pues yo quiero esto para otras cosas. Pero nunca toman en cuenta, pues, qué nos interesa, y en tu caso, pues, había un interés muy marcado. Pero, ¿cómo se desarrolla este interés? O sea, de quiero estudiar música, quiero hacerlo ya profesionalmente, porque sí pasa que muchas personas dicen me gusta y me gusta como hobby y nada más lo hago en mis ratos libres, pero tú no, tú querías estudiar eso. Sí, pues el gusto nació desde la secundaria. En mi caso no fue por influencia ni de amigos, no fue porque mis papás eran músicos. De hecho, nadie de mi familia tiene nada absolutamente que ver con la música. Pero de alguna manera, estando en secundaria, que curiosamente fue el tiempo en donde los reproductores de MP3 que acababan de salir, por ejemplo el llamado NetMD, que era un cuadrito chiquito con un mini disc, empezó como esa tendencia de que quien lo traía era súper popular y tenía dinero. Entonces un amigo tenía uno de esos, un NetMD. Y pues yo en los recreos, en lugar de irme a jugar o estar platicando, a mí me llamaba mucho la atención escuchar la música que él traía en su NetMD. Espérate, antes de que continúes, ¿cómo era? Porque aquí hay una brecha que nos separa. Yo no tengo idea de qué es eso y yo estoy de iPod para arriba. Un NetMD era de la marca Sony. Era un cuadradito, ¿de qué tamaño les podría decir? Como la mitad de un disco duro externo, más o menos. Cuadradito, un cuadrado así perfecto. Y plateado, había creo que negro y plata en los colores. Le podías meter un mini disc que era así del mismo tamaño, así cuadradito, un poquito más chiquito. Pero trae, así se les llaman, mini disc. Hoy en día pues no son tan populares, al igual que ya el disco, pero en ese tiempo pues era una tecnología increíble. O sea, el tener un mini disc se veía súper cool. Ok, entonces regresa a la historia. Lo tenías, lo viste y eso te llevó bueno, sí, entonces pues escuchando la música que tenía mi amigo, que en ese momento era música psycho, lo que le llamaban psycho, que era música electrónica. De ahí pues como que me empezó a nacer el gusto, no por la música electrónica, sino por la música en general. También traía Papa Roach, Linkin Park, que era como que lo que estaba de moda en ese momento. Y me di cuenta que por alguna razón la batería, el sonido de la batería, el cómo se movían los bateristas,
tenía para mí mucho impacto visual, aparte del impacto sonoro, porque pues, o sea, una batería pega machín, o sea, pega muy duro. Entonces eso empezó a generar un gusto en mí muy fuerte para la música en general, pero hablando de un instrumento de la batería. Entonces fue a partir de ese momento en el que ya me empezó como que esa cosquillita de, hey, a mí me gustaría aprender a tocar la batería, a mí me gustaría verme así. Y pues así fue como nació ese gusto. Ok. Entonces, ¿cómo lo transformas en, o sea, quiero estudiarlo, y cómo conectas esa oportunidad de decirle a tu papá, bueno, ya hice lo que me pediste, ya probé, no puedo, no me gusta, quiero estudiar esto, y cómo acomodan las cosas para que te diga, bueno, está bien, porque, o sea, si nos decías que sí es, o sea, económicamente sobre todo es difícil. Yo conozco esa parte de como de la historia porque me pasó también. Entonces, ¿qué cosas acomodaron para que tú dijeras, bueno, voy a, o sea, por favor, acomódenme todo como para que yo pueda estudiarlo? Pues mira, en mi etapa, a la edad en la que yo pensé en estudiar eso ya formalmente, que serían yo creo que a los 17 años, en esa edad, en la generación en la que a mí me tocó, porque ahorita las generaciones están un poco más maduras, yo en ese momento no tenía pensado el ganar dinero. A mí, o sea, era algo que yo no tenía en la mente. A mí no me importaba ganar un peso, porque para mí en ese momento era primordial buscar mi felicidad, sentirme yo feliz con lo que yo estaba haciendo y con lo que iba a hacer de ahí para adelante, porque pues tú volteas a ver a otras personas con su trabajo en donde están todas frustradas, en donde no le encuentran el gusto alguno a lo que están haciendo, y pues no viven felices, viven a lo mejor con buen dinero, con una buena entrada económica, pero no viven felices. Y la verdad es que a mí siempre me llamó más la atención ser feliz y estar a gusto con mi vida que tener mucho dinero pero estar todo frustrado porque no pude hacer alguna cosa. Entonces en ese momento, pues te digo, el dinero yo no lo veía, yo simplemente veía mi futuro, yo me veía trabajando de eso, y el dinero pues iba a venir por añadidura. Pero de esa manera fue que yo dije, o sea, si yo realmente me quiero dedicar a esto, tengo que estudiarlo formalmente, porque es la batería, hablando específicamente de ese instrumento, la batería no es un instrumento que tú puedas tener fácilmente en tu casa. O sea, si tú vives en un departamento, los vecinos pues obviamente no te van a permitir que tú estés estudiando ahí. Entonces pues de entrada pues es un lugar que tú tienes que encontrar para poderle dedicar ese tiempo de estudio sin molestar tanto a las otras personas. Entonces eso fue lo que fue como el motorcito que me llevó a buscar escuelas. Entonces ahí fue cuando, junto con mi primo y un amigo, a escondidas fuimos a buscar varias escuelas de música para ver los precios y para poder entonces como que ir introduciendo ese deseo que yo tenía ante mi papá, porque de entrada yo sabía que mi papá me iba a decir que no. Entonces pues buscando ahí ya en mi aventura de buscar precios en diferentes escuelas, pues encontré ahí algunas opciones, pero todas eran con precios, o sea, exorbitantes. Entonces pues eso me desanimaba, porque pues yo ya sabía que aparte de que mi papá no era algo que le gustara en cuanto a una carrera, el dinero lo iba a desanimar todavía más. Entonces siempre he sido una persona que bastante negativa y bastante realista. Entonces yo dije, si yo voy con mi papá y le presento estos precios, me va a decir que no. Pero por otro lado, a pesar de que soy de esa manera, no me desanimo y lo termino haciendo. Porque digo, o sea, si tú quieres hacer una cosa
y te desanimas por algunos factores y no la haces, pues ahí tienes el no seguro. Sin embargo, si tú buscas esa pequeña oportunidad que a lo mejor existe de que pueda pasar, aun cuando todos los factores te juegan en contra, lo termino haciendo. O sea, termino buscando esa pequeña oportunidad y pues fue así. Le presenté los precios y fue como surgió lo de, bueno, termina la prepa, entra en la universidad y entonces si ves que no te sientes a gusto, ya vemos. Así fue como terminé. Oh, wow. Yo creo que hay muchas personas que quieran tener ese escenario. Prueba que puedes ciertas cosas y se hace el esfuerzo. Pero no sé, o sea, creo que muchos factores jugaron a tu favor. Estuvo así como que muy chido, pero, o sea, hay algo muy importante que yo debo confesar que no tengo. Y que ya había comentado creo en el primer episodio, que es esa parte del moverte y de investigar. No sé, pero la cosa es que yo no tengo eso, por ejemplo. Sí les había comentado que yo no me moví mucho para buscar escuelas y averiguar precios y entender cómo es el sistema. Y eso fue algo que a mí me hizo perder mucho tiempo, pero en cambio tú lo hiciste, e incluso a escondidas, pensando que tal vez tu familia te podía decir así como de no, ya no lo hagas, no va a pasar, y te podían desanimar. Tú dijiste, lo voy a hacer porque necesito presentar estas opciones, porque necesito intentarlo, porque esto no se va de mi cabeza. Y eso es un punto importante que deberíamos de tomar en cuenta. O sea, yo sé que hay muchas cosas de privilegio y de cosas que no todos tenemos y podemos hacer, pero si tienes la oportunidad, si tienes el tiempo, unos cuantos pesitos ahorrados, pues puedes invertirlo en pensar e investigar las opciones que tienes para que estés un poco más informado, preparado, para que digas por aquí me puedo mover, o sea, para que sepas hacia dónde puedes ir. Y sobre todo, siendo joven, que le puedas presentar esas opciones a tus papás para que tengan más seguridad. Obviamente, pues van a pasar muchas cosas, ¿no? O sea, ellos te conocen y te van a leer y te van a decir sí o no, porque te vemos así o así, y muchos factores pueden jugar ahí, pero el hecho de que tú lo intentes y te muevas abre más posibilidades a que digas no se va a poder, me tiro y lloro, ya. Ahora, tú hablaste ya de factores de dinero, de investigar, de que no te veían en esa carrera, que es una carrera que no mucha gente imagina como algo profesional, pero ya ¿hay algún otro factor ya estudiando al que te hayas enfrentado? O sea, de decir, esto es bastante complejo, me puede hacer dejar de estudiar. Fíjate que no. O sea, entrando, luego te das cuenta de que es algo súper competido. De que a pesar de que es una carrera que es bastante cara y que pues por lo mismo piensas que no va a haber como mucha competencia como por ejemplo en una carrera normal en la UNAM, que hay muchísima competencia, pues acá a pesar de que somos menos los que estamos estudiando música, no te imaginas la competencia que existe. Pero eso mismo, en lugar de convertirlo en algo negativo y que te tumbe, al contrario, o sea, es algo que te debe de motivar. Esto es en cualquier área, o sea, cuando tú ves tanta competencia, siempre va a haber alguien mejor que tú, eso de entrada. Pero el hecho de que haya tantas personas y que haya muchas mejores que tú, no te debe de desanimar, al contrario, te debe de animar a que tú vayas mejorando y puedas llegar al punto en el que están esas personas que están más arriba que tú. Porque de otra forma, entonces vas a perder la batalla sin haberla peleado antes. Uh-huh. Y pues esa fue la mentalidad con la que yo me metí a estudiar música. Ya sabía la competencia, ya sabía que había muchísima gente que inclusive era más chica de edad que yo y que eran el triple de buenos de lo que yo era. Entonces esa mentalidad fue la que me llevó a estudiar lo que nunca había estudiado en mi vida, a dedicarle el tiempo que jamás le había dedicado al estudio estando
en la primaria, en la secundaria, en la prepa y en la universidad. O sea, te estoy hablando de que yo entré de ceros, o sea, yo entré sin saber absolutamente nada de tocar, nada de música, absolutamente nada. Te estoy hablando que yo llegaba a las 8 de la mañana y más o menos ya me tomaba mi primer descanso como a las 12 del día. Te estoy hablando 8, 9, 10, 11, 12 horas encerrado en un cubículo estudiando pura batería. Ya me salía a las 12 y descansaba ahí tantito, unos 10, 15 minutos. Me volví a meter y de las 12:30 hasta las 2 me salía a comer y después otra vez regresaba. Llegó un momento en el que mis papás me dijeron, oye, la casa no es hotel. O sea, porque nada más estás llegando a cenar y a dormirte. O sea, ya no estás en la casa. Parecía que ya yo mi casa la tenía en esta escuela. Pero eso fue lo que, gracias a Dios, me hizo mejorar y crecer en tan poco tiempo. Porque tú ves muchas personas que llevan mucho tiempo estudiando algo y que te voltean a ver a ti que llevas menos tiempo y te ven que lo haces mejor y se sacan de onda. O sea, se preguntan, bueno, ¿y por qué él tiene ese nivel y yo, que llevo más tiempo, no lo tengo? Y pues bueno, la respuesta es esa. Llevas más tiempo, pero llevas mucho tiempo muerto. Y yo no. O sea, yo en lugar de estar 8 horas en la escuela, de las cuales 7 son para estar socializando, yo en lugar de estar socializando 7 horas, yo estudiaba 7 horas y 1 hora socializaba. Oh, chale, ¿esa era la fórmula? Ajá, entonces, o sea, de esa manera fue que yo empecé a crecer y a mejorar en cuanto a lo que yo estaba estudiando. Es que suena como que muy obvio y muy fácil, porque dices, ok, sí, me gusta mucho y entonces eso es lo que me hace a mí dedicarme 1000 horas y no tener ni siquiera que descansar. A lo mejor hasta se te olvida comer. Pero, o sea, ahí entra como un montón de motivaciones y cosas en juego. O sea, tú, por ejemplo, ya mencionaste que una de las motivaciones fuertes era que pues estaban pagando tus papás y te habían dado ese voto de confianza, ¿no? Sí. O sea, no era como de voy a jugar y a ver qué aprendo y a ver si me vuelvo buenísimo y salgo de gira por el mundo, ¿no? Claro. O sea, esa es una diferencia que yo noto en tu historia de mí. Yo me voy a poner como contraste primero que cualquier otra persona, pero si tú estás escuchando y te sientes más de mi lado, o sea, la cosa para mí fue así, que era como incluso cuando estudié canto. O sea, yo estudié comunicación, como ya se los había contado, y en la comunicación yo no sentía esa motivación. Pero cuando estudié canto, que era lo que yo según amaba y me moría por eso, yo siempre fui una alumna pésima. Yo siempre he sido una alumna muy mala. Obviamente hay muchos otros factores que en mi caso juegan en mi contra, pero no sé, o sea, esta parte de la motivación de muchos otros factores es lo que a mí me llama mucho la atención. O sea, esta parte de te está pagando, es una oportunidad única, es lo que realmente quiero. Eso entonces, ¿y qué otras cosas eran los que a ti te hacían decir, yo voy a aprovechar esto, esta es la oportunidad de mi vida? Pues definitivamente el buscar mantenerme de algo que me gustara. O sea, eso para mí era lo principal. El verme, el que me preguntaran, oye, dentro de tantos años, ¿cómo te ves? ¿Qué te ves haciendo? O sea, el yo verme encima de un escenario con una banda y aparte de todo, ganando dinero por hacer eso, esa era mi mayor motivación. Entonces, vamos a saltar a tus retos. Retos como alumno, o sea, cosas que te pudieron haber hecho desistir. Por ejemplo, la competitividad. Otra cosa que hayas enfrentado, no sé, horarios que estuvieran muy lejos, que alguien te dijera que apestabas o cualquier otra cosa. Sí, de eso sí hubo. Lo primero a lo que me enfrenté por ignorancia mía, por no informarme, fue que, como te mencioné, o sea, estudiar batería, pues no lo puedes hacer en tu departamento.
Entonces, el buscar un lugar, porque en la escuela en un principio yo creí que no era una escuela en la que me podía quedar el tiempo que quisiera. Entonces, bueno, ya tiempo después me di cuenta que sí. Pero en ese momento en el que yo no sabía, era buscar un lugar aparte en el que yo pudiera estudiar. Entonces, imagínate, el simple hecho de pensar en pedirle más dinero a mi papá para pagarme un cuarto en el que yo pudiera estudiar, o sea, ya ahí sí ya era como cruzar la línea y ya era abusar de la confianza que me estaban dando. Entonces ese fue un factor muy importante que me empezó a desanimar bastante. Pero gracias a Dios que mi mejor amiga me dio chance de estudiar en su casa, y así lo hice durante varios meses hasta que me di cuenta de que en la escuela podía estudiar el tiempo que quisiera. Fue ahí donde te digo que pues me quedaba desde las 8 de la mañana y me iba hasta en la noche, y por eso mis papás me dijeron, hey, esto no es hotel. Eso fue un factor que fue muy, muy importante y que me pudo haber desilusionado. Otra cosa es que sí, o sea, efectivamente había muchísimas personas más jóvenes que yo que tocaban increíble, que aprendían aparte súper rápido. O sea, este factor en donde hay personas que estudian menos y aprenden más, a mí se me hace increíble. Yo siempre he sido una persona, y me di cuenta estando ahí estudiando batería, como yo veía a muchos otros que se pasaban media hora en el cubículo estudiando y de repente tocaban el triple de lo que yo tocaba. Salían flotando. Y entonces, o sea, yo me pasaba 4 o 5 horas estudiando la misma pieza, por ejemplo, que ellos estaban tocando o estaban estudiando, y a mí no me salía bien. Y era bueno, o sea, entonces, pues, ¿qué está pasando, no? Y es cuando te das cuenta de que no todos aprendemos al mismo ritmo, no todos tenemos esa capacidad de absorción que todos, o sea, no todos podemos hacer lo mismo en el tiempo establecido, ¿no? O sea, si a mí me dan media hora para hacer cierta cosa, pues tú no la vas a resolver al mismo tiempo que yo. O sea, la vas a resolver más rápido, te vas a tardar más. Entonces, ese factor me deprimió bastante, porque yo dije, pues entonces yo no soy talentoso. A lo mejor me hace falta pues esa capacidad, o sea, y otros sí la tienen, otros se les hace muy fácil, y yo no, a lo mejor esto no es lo mío. Pero no era eso. O sea, poco a poco me di cuenta de que, pues no, o sea, no se trata de que sea una carrera. O sea, no estás corriendo como para tú ser el mejor. O sea, debes de fijarte en la meta, en que tú llegues a hacer lo mejor que tú puedes dentro de tus capacidades, dentro de tus tiempos. Y pues solamente de esa manera entonces dejas de voltear a ver a los demás y ya no los tienes, vaya, como una meta a la que quieres llegar. O sea, ya te olvidas de eso y tú vas a llegar hasta donde tú puedas, hasta donde tu cuerpo te dé. Eso también fue algo que a mí me tomó mucho tiempo. La verdad es que todavía me peleo con eso de el ritmo diferente de aprendizaje de unos y otros, que a veces tratas de correr a la misma velocidad que otras personas en cualquier área, y eso es algo que te desilusiona muchísimo. Sí. Eso a mí me ha pasado en muchas cosas, en muchísimas áreas, y yo creo que si aprendemos esto un poquito antes, es algo que nos va a ayudar muchísimo a competir, pero con nosotros mismos. O sea, si tú te pones como tu propio estándar, es muchísimo más sano y muchísimo más fructífero, porque eres la única persona que puedes vencer. O sea, no puedes vencer a ninguna otra persona, porque ni es competencia, ni tienes las circunstancias, ni las capacidades, ni nada que la otra persona a la que estás viendo. Entonces eso es súper dañino. Quítenselo de la cabeza, porque eso es algo que nos saca del juego en muchísimas ocasiones, y créanme que si lo empiezan a ver de una manera distinta, eso les va a ayudar muchísimo más. A mí me ha ayudado. Yo sé que cuesta trabajo, pero es una práctica de día a día que te vas haciendo mejor en eso cada vez más. Ahora,
vamos a pasar a una... bueno, no es cierto. Aquí me salió una parte de el talento. Varias veces hemos platicado sobre el talento y me llama mucho la atención cómo lo concibes tú, porque hay gente que dice como que naces con talento y esto te da la oportunidad de ser mejor que otras personas o de hacer las cosas con menor esfuerzo. ¿Tú cómo concibes el talento? O sea, ¿tú crees que el talento existe, no existe? ¿Qué es? Pues no me gusta llamarlo tanto talento. A mí me gusta más llamarlo don. O sea, Dios te da un don, ¿no? Por ejemplo, a mí me dio el don de tener la facilidad para componer música, ¿no? Dejando a un lado la batería, que eso también es un don que Dios me dio, que pues gracias a él es que puedo ser capaz de tocar la batería y así, ¿no? Pero yo siento que más el don que a mí Dios me ha dado es el hecho de poder componer música. Entonces, el don es algo que ya traes, ¿no? Ya es una cuestión de qué tan lejos tú llevas ese don. O si quieres llamarlo talento, cualquiera de los dos, ¿no? ¿Qué tan lejos quieres llevarlo tú? ¿Qué tanto quieres pulir ese talento, ese don que Dios te ha dado, ¿no? Entonces es ahí donde entra el estudiar. Regreso a lo que acabo de comentar. Hay mucha gente que nace con su don bastante desarrollado. O sea, que cualquier cosa que lo pongas a hacer lo hace ya bien. Pero una cosa es hacerlo bien y otra cosa es hacerlo muy bien. Entonces, si tú quieres que tu don se vea, digamos, exponenciado. Si tú quieres que tu don se vea potenciado, eso es lo que tienes que hacer. O sea, trabajarlo, estudiar, ponerte a picar piedra para que entonces lo puedas inflar. Porque de otra manera, pues sí, o sea, puedes tener mucho talento, puedes tener un muy buen don, pero estancarlo, ahí tenerlo, no poderlo hacer mejor de lo que ya lo haces. Y pues siento que ahí el poder de estudiar. Todo lleva al mismo punto: estudiar, buscar, perseverar. O sea, no te puedes escapar de eso. Y la verdad es que yo muchos años creí que sí, el talento era como una habilidad o no sé cómo explicarlo ni siquiera. O sea, una forma de ser en la que tú brillabas. Yo la verdad es que yo sí sentía que era una persona dotada, que tenía una voz única, increíble, y que por eso nada más iba a brillar. Y yo por eso perdí muchos años de practicar, de estudiar, o sea, incluso de aprender de personas que sabían, aunque sea un puntito más que yo, por estar diciendo, no, yo soy mejor que esas personas, yo salgo a relucir, soy increíble y ya no necesito nada, no nada más necesito que alguien venga y me descubra y me cambie la vida, ¿no? Y es muy feo darse cuenta de la forma en que yo me di cuenta, así como con una cachetada en la cara, que no, o sea, que es necesario, aunque te sientas el mejor, aunque te digan que es la mejor y también te echen un montón de flores encima, no es suficiente. O sea, tú siempre piensas que tienes que seguir aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo, y eso es algo que te ayuda a pulir justamente esos dones con los que naces, que casi siempre lo sientes y es con lo que te sientes cómodo y lo descubres, y entonces ahí es esa área donde tienes esa facilidad de la motivación de hacer algo que te llena. Acabas de tocar un punto que se me hace muy importante para que la gente se dé cuenta de que ahí hay una manera de crecer muchísimo, y es que cuando tú tienes un compañero, vamos a hablar de una sola persona, cuando tú tienes un compañero que es mejor que tú en algo, y en lugar de buscarlo y decirle, oye, pues yo quiero hacerlo así de bien como tú lo haces, lo volteas a ver como con desprecio, lo volteas a ver como con pues yo también lo puedo hacer, como en envidia. Eso no te va a ayudar a crecer, al contrario, te va a estancar, te va a dar para abajo. En cambio, si tú, y eso a mí me funcionó mucho, si tú te quitas ese ego, esa soberbia que tú tienes,
y vas con esa persona y le dices humildemente, oye, ¿sabes qué? Enséñame, ¿no? Muéstrame cómo haces eso. Yo quiero aprender a hacerlo. Entonces, si esa persona ve esa humildad en ti, pues te va a enseñar con gusto. O sea, no, en cambio, si tú llegas y le dices, oye, ¿cómo haces eso? Así como sin ningún tacto y eso, pues obviamente como que él se va a cerrar y se va a guardar como ese secreto. Entonces, mucha parte del crecimiento de una persona en cualquier área de su vida es pegarse a otra persona o a otras personas que saben más que él. Porque si tú te juntas con pura gente mediocre, pura gente que pues lo hace mal y que ellos se juntan contigo, pues sí, o sea, qué bien para ellos, porque tú les vas a enseñar, ellos van a estar aprendiendo de ti. Pero si tú eres el que quieres crecer, pues tú te tienes que juntar con gente que lo haga mejor que tú. Entonces, pues hay que tener mucho en cuenta eso, quitarse la soberbia y ser humildes y ser enseñables, que eso es muy importante. O sea, el que tú te mantengas enseñable en todo momento, porque como dices, Fer, o sea, no hay un punto en la vida en la que tú puedas llegar a decir, a mí ya no me pueden enseñar nada, yo ya no puedo aprender nada nuevo porque ya lo sé todo. O sea, cuando tú llegas a ese punto de pensar que ya no puedes aprender, pues estás muy mal porque, o sea, les tienes toda la soberbiota ahí encima tuyo. Y de verdad, o sea, yo lo digo de todo corazón, no esperen a darse cuenta de esa forma. O sea, si de verdad sienten que ya no tienen más que aprender, algo anda mal. Y sí tienen que juntarse con personas que, como dice Kyrene, son personas que te puedan aportar algo. Y a lo mejor te vas a encontrar con gente que te va a decir, ¿yo por qué te voy a enseñar? Sí, hay gente también que justamente está en esa posición de soberbia. Entonces, pues significa que esas personas no son las correctas para enseñarte. Y alguien más está ahí asignado para ti, para enseñarte. Y no está mal. Esa es otra cosa, no está mal querer aprender y que no sepas las cosas, al contrario, está mal creer que las sabes o fingir que las sabes y ir por la vida no aprendiendo. Eso también me pasó mucho a mí, no lo hagan, te puedes morir. A ver, ahora sí ya me voy a saltar esta parte que te decía que salta un poco el tema, pero también se me hace importante hablar del ambiente que se genera alrededor de ti como persona que estudia y que está aprendiendo, sobre todo en un área tan ruda como es la música, porque pues ya habíamos contado que pues a veces la gente lo percibe como algo que simplemente es un hobby. Entonces, ¿cómo era tu ambiente como alumno? O sea, ¿tenías círculo familiar y de amigos que te apoyaba, que te alentaba, que te admiraba y que, por ejemplo, tú ibas con ellos a algún lado y te presumían así como de, mira, mi primo, hijo, novio, mira qué bien toca él, qué padre? ¿Cómo era tu ambiente y cómo era la gente en relación a tu estudio en la música? Siempre fue una sensación, o la que yo percibía de mis familiares y de mis amigos. Siempre tuve la sensación de que sí había admiración de, órale, qué padre toca, pero al mismo tiempo había esa incredulidad en ellos de, pues sí, o sea, toca bien y todo, pero pues no va a hacer nada de su vida. Siempre sentí eso de parte de la gente, de toda la gente que me rodeaba. Entonces, eso también pues se convirtió en un motorcito de que pues ahora les voy a demostrar de que a fuerzas voy a salir adelante en esto. Porque y no era mi primer motor, ¿no? Porque a mí no me mueve el ir por la vida demostrándole a la gente que yo puedo hacer tal o cual cosa. A mí realmente pues no es lo que menos me interesa. A mí lo que me interesa es probarle principalmente a Dios qué es lo que puedo hacer y pues a mí. Pero sí, o sea, siempre hay esa sensación de que la gente no cree en ti, de que la gente siente que estás perdiendo el tiempo estudiando algo que no te va a dejar nada. Y si tú me preguntas, oye, ¿te arrepientes de haber estudiado música hoy en día? Te diría que no.
pero que sí hay muchas cosas de las que me arrepiento, que porque estaba demasiado cegado por la ilusión que yo tenía de tener una banda. O sea, para mí estudiar música significaba tener una banda y ser famoso. Sí. Bueno, lo de ser famoso realmente me daba lo mismo, pero tener una banda y sentir esa satisfacción de cuando estás tocando un concierto y la gente se emociona, todo eso era lo que a mí me mantenía pegado a estudiar música, pensando específicamente en el área de la batería y la música más orgánica, ¿no? O sea, que te lleva a tocar a conciertos. Y de lo que sí me arrepiento es de haber dedicado tanto tiempo a eso, a la batería, a estar con una banda. Todo eso obviamente me dejó muchísimo aprendizaje, que es a donde me trajo, ¿no? Todas las cosas por las que tú pasas en la vida pues te llevan al punto en el que estás actualmente y forman tu carácter y la persona que eres hoy día. Pero la verdad es que sí me arrepiento de no haberle puesto atención a lo que hoy en día realmente hago, que no es tocar la batería. O sea, hoy yo te podría decir yo no soy baterista porque ya no me dedico a eso. O sea, ya no está en mi día a día. Hace 2 milenios que no tocaba una batería hasta hoy, por ejemplo. Y pues fue para mí tiempo que pude haberlo invertido en aprender, por ejemplo, producción musical. O sea, el ponerme a aprender a hacer música dentro de un software en una computadora, esto me hubiera dejado más el día de hoy que todo el tiempo que le invertí, todos los años que le invertí a estudiar música, específicamente un solo instrumento. Entonces sí, o sea, la verdad sí hay muchas cosas de las que me arrepiento tristemente, pero no dejo de reconocer que a pesar de eso siempre hubo un aprendizaje y por eso soy quien soy el día de hoy. Bueno, 2 cosas. O sea, primero tomar esta parte de que está muy chido poder utilizar de forma positiva ese motor de que la gente como que no te ve haciendo eso que a ti te gusta y decir, bueno, no es que les quiera probar, pero lo voy a utilizar como para decir, sí se puede, vean que es algo de lo que se puede vivir. Está padre utilizarlo de forma positiva y también está padre esta parte que desarrollas de que a veces en todo el camino creativo que uno va trazando, te das cuenta y llegas a un punto en el que dices, ups, o sea, esta tal vez era el área que, más bien tal vez esta no era el área que a mí me encantaba y tuve que pasar por un montón de cosas para entenderlo. O sea, a veces no te puedes saltar todo ese camino, claro, y no lo puedes saber. O sea, si así fuera de fácil la vida, pues quién sabe dónde estaríamos, ¿no? O sea, no tendría mucho sentido. No, y aunque llegara a un K-Dream del futuro y me dijera, hey, ya no te dediques a la batería, mejor dedícate a estudiar producción musical porque en unos años es lo que vas a hacer. Sí, o sea, en ese momento no le hubiera creído y le hubiera dicho, sí, ajá, ¿cómo no? Exacto. O sea, ahorita lo que quiero es esto. Y aún así, pues me hubiera dedicado a lo que hice. O sea, finalmente, como dices, no puedes pensar tan a futuro. Siempre las cosas que uno va haciendo, las va haciendo, a pesar de que contemplas el futuro, las vas haciendo por el gusto que tienes en el momento, por los deseos, los anhelos que tienes en el momento. Y lamentablemente, pues eso es lo que te lleva luego a tomar decisiones erróneas que en un futuro ya no te van a servir de nada, que sí te dejan el aprendizaje, pero que finalmente pues no te dejan nada más allá, nada que pueda trascender. O bueno, al menos nada que en el momento entiendas para qué te sirve, ¿no? Exacto. O tal vez que te sirva completamente como lo aprendiste. Tal vez aplicas algunas pequeñas cosas que se derivan de y claro, no te das cuenta, pero, o sea, todo sirve y no está mal llegar a un punto y decir, ok, tengo que hacer un pequeño cambio y tomar otra dirección que a lo mejor no imaginaba, pero en este momento es mi camino y es lo que tengo que hacer. Que por cierto, conecta un poquito con ese switch que pasó contigo, porque como ya les había contado,
tú estuviste en musicales. Yo creo que vamos a dejar la historia de cómo entraste a los musicales porque no era algo que dijeras así como que, musicales. Pero entraste y estuviste ahí. Más bien me interesa la parte en la que el ambiente musical te sacó de los musicales. Pues bueno, primero mencionar que entrar a un musical no es nada fácil, ¿no? O sea, ahí tienes que ponerte súper creativo para poder conseguir un lugar dentro de esos musicales porque el ambiente es algo prácticamente ya comprado. O sea, por ejemplo, un musical en el que, no sé, La Bella y la Bestia, por poner un ejemplo. En ese musical, dependiendo del productor que está, ese productor seguramente 99% seguro ya tiene un director musical. Entonces, ese director musical ya tiene a sus músicos escogidos. Ya hoy en día difícilmente le dan oportunidad a las personas nuevas, a las personas que van empezando. No hay, o sea, es muy poca la oportunidad que hay para poder hacer una audición y mostrar lo bueno que eres y que te ganes ese lugar. O sea, y yo creo que no nada más en el ambiente musical, en muchas áreas de trabajo ya hay personas desempeñando cierto trabajo y entonces tú ya no tienes la oportunidad de demostrar que tú también puedes y que a lo mejor puedes más que esa persona que está ahí. Lamentablemente, pues en el ambiente del teatro musical siempre es así. Ya están las personas escogidas, ya están dados los trabajos. Entonces es ahí donde te tienes que poner creativo para buscar la manera de meterte como el agua. Entonces no voy a decir cómo fue que bueno, voy a decir como algunos detalles de cómo fue que yo logré meterme. Lo que yo hice fue primero pensar en quiénes eran las cabezas de esas producciones, ¿no? Que dije, bueno, es el productor, ese es el principal, no le puedo llegar porque pues es una persona prácticamente intocable, que si tú le mandas un mensaje por Instagram, si le mandas un mensaje por Facebook, muy difícilmente te va a contestar. Entonces, esa opción era una opción prácticamente con 0.0000 de probabilidad. Entonces, de ahí pues me fui a la segunda persona más importante de la producción, que era el productor musical. En este caso, el que funge como director ahí. Pues bueno, esa fue la manera en que yo me logré meter. Contacté primero investigué, ¿no? Porque te tienes que dar el papel de investigador y tienes que andar de aquí para allá, estoqueando ahí perfiles. Y pues, mira, o sea, la verdad es que cuando tú quieres conseguir algo en la vida, no debe de haber límites. O sea, tú debes de buscarle por debajo de todas las piedras, así una a una irlo levantando hasta que encuentras la manera de meterte. Y eso fue lo que hice. O sea, la verdad ni me acuerdo cómo fue que di con el director musical del primer musical en el que me metí, pero logré dar con él, ¿no? No voy a decir su nombre, bueno, no le van a estar lloviendo ahí mensajes privados. Y pues solamente esta persona me respondió. Para responderme que ya estaba dado ese trabajo, obviamente, pero que había la oportunidad de entrar como suplente, que realmente fue como yo me metí, como suplente. Entonces, pues ahí la creatividad en cuanto a buscarle la manera de llegarle a esta persona, ponerte a pensar qué es lo que le vas a decir, la manera en la que te vas a vender. Porque pues no puedes llegar a decirle, oiga, pues quiero tocar en el musical. ¿Y tú quién eres? Ajá, o sea, te va a decir, pues tú qué, o sea, ni te conozco, no sé ni de dónde vienes. Te topo. Ajá, o sea, entonces pues tú tienes que ahí pensarle bastante bien de qué manera tocarlo, porque finalmente es eso, o sea, prácticamente, o sea, debes de convencerlo de que eres el mejor del mundo y de que realmente te mereces esa oportunidad. Y pues sí, mira, o sea, gracias a Dios que todos esos movimientos que terminé haciendo pues fueron los que me abrieron las puertas. Ya estando adentro, que tu pregunta era que cómo me fue sacando el mismo ambiente,
esa manera en que se maneja el teatro musical, que es muy cerrada, o sea, son las mismas personas una y otra y otra y otra vez, pues te va cansando porque le debes de caer bien al director musical, ¿no? De entrada, o sea, debes de tenerlo en tu bolsa, debes de caerle bien al productor en general, o sea, debes de ir prácticamente por la vida, va a sonar un poco feo, pero debes de ir por la vida lamiendo botas, que en muchos trabajos es así, o sea, debes de caerle bien al jefe, porque aunque seas muy bueno haciendo el trabajo, si no le caes bien al jefe, te saca y mete al que le cae bien. Entonces, esa cuestión a mí me jugó mucho en contra, porque siempre he sido una persona que no le gusta buscar la manera de caerle bien a otros. Siempre me he sentido como, no sé, o sea, para mí es humillante. A lo mejor estoy mal, pero para mí siempre ha sido humillante el buscar agradarle a alguien. Porque sí. Ajá, o sea, para ganarte un lugar. O sea, yo siento que el lugar te lo ganas, y sobre todo hablando de un lugar de trabajo, o sea, algo laboral. Eso te lo debes de ganar con tu conocimiento, con tu desempeño en él, con tu esfuerzo, con tu constancia. No porque seas chistoso, no porque tengas la misma creencia religiosa que tu jefe. O sea, nada de eso debería de tener que ver. Entonces me di cuenta que pues era de eso, se trataba de eso, de caerle bien a las personas, para que te siguieran llamando, y en cuanto ven que no convives, porque yo soy así, o sea, yo no soy tan social, no soy tan cerrado, pero tampoco es como que me la pase de aquí para allá yendo a fiestas y teniendo el mil amigos. No, la verdad es que no soy así. Entonces eso me jugó totalmente en contra. Y eso fue lo que me sacó. O sea, el hecho de que yo no conviviera, que se iban a comer, yo no iba con ellos, por ejemplo. Yo me quedaba mejor ahí, escuchar música o lo que sea. Todo eso, la falta de convivencia, la falta como de generar esa, pues sí, o sea, esa convivencia con ellos, me terminó sacando, sobre todo porque pues o sea, lo que les hacía gracia a ellos, pues no me hacía gracia a mí. Y no voy a ir por la vida diciendo jajaja de algo que a mí no me hace absolutamente nada de gracia. Y pues fue así como ese mismo ambiente no me terminó sacando, me terminó cansando, al grado de que pues ya cuando se empezaron a hacer giras y el baterista titular no podía y me dijo, oye, pues ahí estas giras, ¿qué onda, ve? Imagínate cómo me sentí yo al pensar, oye, me voy a ir a Acapulco, oye, me voy a ir a Guadalajara con todos ellos, y no me llevo tan bien no me llevo mal, pero no me llevo bien. Pues imagínate cómo me la voy a pasar allá. Entonces eso mismo fue lo que a mí me orilló. A lo mejor muchos van a decir, pues qué tonto, ¿no? Sí, pero, o sea, que desperdicié esa oportunidad. Pero pues, o sea, yo siempre he tratado de ser fiel a como soy, y no andar pretendiendo ser alguien simplemente por quedarme en un lugar. Entonces, pues así fue como me terminé saliendo del teatro musical. Aparte de pues la paga, que la paga no es así que digas wow, qué buena paga. Y sobre todo la constancia. O sea, tú difícilmente vas a poder vivir de las puras obras, del puro teatro musical, porque pues las obras no son para siempre. O sea, tienen siempre un tiempo de vida, y lamentablemente pues estás ahí pues dependiendo de eso. Bueno, sí me gustaría destacar esa parte. O sea, no me refería a decir que fueras tonto, porque sí lo pensé, que muchas personas justamente dijeran, o sea, qué padre oportunidad irse a un montón de lados de tour, y tú la desperdiciaste. O sea, yo estoy segura de que hay gente pensando en eso. Claro. Pero, o sea, es válido. Si tú dices, a mí no me importa convivir y yo voy porque ese es mi sueño y quiero dar vueltas por el mundo, pues bueno, está bien.
pero también está bien esa parte de ser auténtico y de decir, yo aquí no quepo, aquí no me siento cómodo, no estoy bien, necesito salirme. Entonces voy a conectar esto con cómo tú vas descartando cosas que te han traído a lo que hoy haces, que tiene que ver con la enseñanza y que se transforma desde el aprendizaje a la enseñanza. O sea, porque obviamente no puedes enseñarle a nadie si no eres un buen alumno, que es a lo que yo quería llegar, el punto más fuerte de lo que yo destaco de ti. O sea, que cómo tomas eso de ser un alumno para volverte una persona que puede enseñar. ¿Ya tú habías tenido experiencia en enseñar físicamente, o sea, en una clase, porque empezaste a dar clases de batería? ¿Cómo fue el que dijiste, pues me lanzo a enseñar? Siempre he sido una persona que lo que yo considero que hago bien, me gusta enseñárselo a alguien que veo que no lo hace tan bien o que lo podría hacer mejor. Siempre he sido así, o sea, me encanta explicarle a la gente cómo hacer ciertas cosas, ¿no? O sea, desde algo muy bobo, que por ejemplo es jugar. O sea, si estoy jugando con alguien y le digo, no, pues es que oprime mejor este botón y, o sea, cosas muy, muy tontas, pero que te das cuenta de que te dan un gozo, o sea, te dan ese gozo de sentir de wow, le expliqué algo a alguien, sí, lo entendió y ahora lo hace mejor, ¿no? Entonces eso ya llevándolo a una cuestión educativa, siempre me sentí muy feliz de ver cómo crecían los alumnos. Cuando yo me convertí en profesor de batería, pues de verdad que puedo decir que son de las etapas más bonitas y más con más gozo que yo he vivido en mi vida. Porque siempre he sentido que no necesitas realmente ponerte a estudiar pedagogía para poderle enseñar a alguien, ¿no? Mucha gente piensa lo contrario, o sea, que si tú no estudias, que si no te sabes métodos y no puedes enseñar. Y yo nunca he sido así, o sea, ¿por qué existen entonces las personas autodidactas? ¿Y por qué hay personas autodidactas que son mucho mejores que otras personas si nadie les enseñó, ¿no? Entonces, yo en ese sentido siempre me gustó investigar yo por mi parte. A mí lo que me enseñaba mi profesor, yo trataba de llevarlo más lejos. Y entonces, gracias a que yo trataba de investigar un poco más allá, eso me permitía generar más dudas. Y entonces esas dudas extra que yo generaba, que terminaba preguntándoselas al profesor, sin querer hacía que el profesor creciera todavía más como profesor. Entonces fue ahí donde empecé a fijarme en mi profesor más con ojos de estudiarlo y de aprenderle cómo él enseñaba a cómo me enseñaba a mí, a lo que me enseñaba a mí. O sea, ya totalmente cambié mi switch de alumno estoy aprendiendo a tocar, a alumno estoy aprendiendo sin decirle al profesor a enseñar. Entonces iba guardando como ciertas cositas que todos mis profesores tenían, porque pues llegué a tener como 5 o 6 profesores distintos, pues cada quien enseña de una manera diferente y de cada uno yo iba agarrando lo mejor que veía, y lo malo que yo veía en cada uno de ellos yo dije, pues es algo que yo no voy a repetir cuando yo les esté enseñando a mis alumnos. Y así fue, o sea, poco a poco con los alumnos que fui teniendo, que primero comencé como profesor adjunto, yo le revisaba ahí a los alumnos de algunos profesores. Entonces esos fueron como mis primeros pininos. Ahí fue donde yo fui experimentando de, ok, el profe te explicó esto y no lo entendiste, a ver, ¿por qué no lo entendiste? Ya me decían, no, pues no lo entendí por esto y esto y esto. Ok, entonces es ahí en donde tienes que ingeniártelas, tienes que ser creativo para poder explicarle a esta persona de 25 maneras distintas a la que le acaba de explicar el profesor. Entonces eso a mí me gustaba muchísimo, o sea, el buscarle la manera de explicarle a alguien cómo llegar a un punto final,
de diferentes maneras, eso a mí se me hacía muy, muy, muy interesante. Y sobre todo se me hace que es lo que más te hace crecer en cuanto a lo que estás haciendo, ¿no? Que en ese momento pues fue la batería. Entonces siempre vi a los alumnos como una fuente para mí de enseñanza, a pesar de que yo era el que les estaba enseñando. Oh, nunca jamás había, o bueno, a lo mejor sí lo había escuchado y no puse atención. Pero, o sea, esta parte de retratarlo como que o sea, que el aprendizaje mismo, no, más bien, o sea, que el alumno te genere dudas, es como una forma muy chida en la que los maestros o más maestros deberían de ver las cosas. O sea, no eres tú la lumbrera increíble que les va a iluminar las mentes a las personas, sino que esas personas a las que tú les estás enseñando algo te pueden generar más dudas que se convierten en una bolita de aprendizaje. O sea, por eso a mí me gusta este tema, porque es como, o sea, el alumno no se vuelve maestro para dejar de aprender o porque ya Jamás. es increíble. O sea, el maestro es un alumno que pasó a otro nivel. O sea, Claro. siempre eres un alumno. Y si te percibes de esa forma, yo creo que ese es como el toque mágico que te hace perseverar en muchas cosas. O sea que, como ya habíamos dicho, tú siempre estás aprendiendo. Aunque seas maestro, siempre estás aprendiendo. Y, o sea, me gustó muchísimo cómo lo retrataste. Eso de generar dudas en mí. Increíble. Pero aquí es donde surge el tema de ser autodidacta. Que es como o sea, bueno, es el autoenseñarse, ¿no? A mí me cuesta muchísimo trabajo esa parte, y creo que también es como esa parte de la perseverancia y del generarse dudas uno mismo, para que eso te siga dando el motor de decir, a ver, no entiendo esto. ¿Cómo vences ese miedo? Porque es ahí donde yo tengo esa traba, como de, no sé esto, me da miedo, no lo busco. Mira, aquí ya entonces me salto, ya dejamos atrás lo de la batería y todo eso. Yo realmente en donde fui autodidacta es en la producción musical. O sea, para yo aprender a hacer beats, para yo poder aprender a componer canciones instrumentales y canciones también con voz, fue ahí donde yo me tuve que enfrentar a aprender yo solo. Porque ya después de haber estudiado batería y todo eso, ya fue como de, bueno, hijo, ya te pagué tu carrera, ahora ya búscale tú, ráscate con tus propias uñas. Siempre con el apoyo de mis papás, ¿no? Pero sí, ya era como de, pues ya te pagamos una cosa y pues si ya quieres estudiar otra, pues ya ahí búscale tú. Entonces fue ahí donde pues ya dije, no, o sea, no puedo ya pedir más dinero para estudiar otra cosa. Entonces debo de hacerlo yo solo, a como yo pueda. Entonces, YouTube para mí es la mejor herramienta del universo para sí, claro, para poder aprender. Es lo mejor que puedes encontrar. O sea, es gratuito. Puedes, bueno, sí, entre comillas. No necesitas tener un horario, puedes hacerlo en el momento que tú quieras. Y pues, o sea, tiene muchísimas ventajas. Hay mucha gente, la verdad, muy humilde, muy pues buena onda, porque realmente lo hacen con el corazón de ayudar a la gente. O sea, de que más gente salga adelante en muchos aspectos, ¿no? De laborales. En mi caso, pues, o sea, de tutoriales de producción musical, YouTube está, pero que revienta. O sea, es muchísima la información. Entonces eso fue lo que dije, no necesito un maestro ahorita. O sea, eso a lo mejor más adelante, que sí lo intenté, ¿no? Pero ahorita les platico. Pero, o sea, yo dije, YouTube va a ser mi maestro. Y ahorita no tengo dinero, y ahorita tampoco como que tengo el tiempo de desplazarme a otro lugar y de estar perdiendo ese tiempo. Mejor ese tiempo lo dedico a yo estar investigando poco a poco. Y fue así, o sea, como me fui metiendo a la producción musical, sobre todo lo de hacer lo de estar en beatmaking. Todo eso, o sea, era de estar
horas, lo voy a decir como decía un productor con el que trabajamos, de estar horas nalga, así sentadote, estudiando, o sea, viendo tutoriales de cómo hacer tal cosa y cómo hacer, y aparte de todo, yo como soy medio burro, tengo que ver un tutorial como 20 veces y ya después de que lo vi 20 veces, ya lo pongo en práctica, pasan 2 días y entonces ya se me olvidó todo y tengo que volver a ver el tutorial 50 veces más. Entonces, mucha gente pues diría, oye, pues no, o sea, ¿cómo vas a dedicar tanto tiempo en estar viendo tutoriales y todo eso? Pues créanme que no es muy necesario estarle pagando a una persona para obtener cierto conocimiento. O sea, realmente el límite tú lo pones. O sea, en la medida en que tú le dediques tiempo a ver videos y a estudiarlos y a poner en práctica lo que estás viendo, en esa medida vas a aprender, en esa medida te vas a volver mejor. Entonces llegamos a un punto en el que pues dije, ya no, o sea, siento que los tutoriales como que ya no me están enseñando ya gran cosa y necesito ponerlo en práctica con una persona que me diga, lo estás haciendo bien, lo estás haciendo mal, o sea, ya que una persona me evalúe lo que estoy haciendo. Y fue ahí donde traté de buscar un profesor. Resultó bastante mal, no porque fuera malo el profesor, sino porque regresamos al punto en donde dijimos, no todas las personas aprenden igual, pero aparte no todas las personas enseñan igual, ¿no? Porque tú puedes encontrar un profesor que le enseña a 20 alumnos y de esos 20 alumnos 19 no entienden y uno entiende perfecto. Ya con eso, o sea, no quiere decir que el profesor sea malo, porque por lo menos una persona entendió perfecto. Y tampoco quiere decir que los otros 19 sean unos burrotes, sino que no todas las personas aprendemos con los mismos métodos. Y así fue mi caso, o sea, yo estaba junto con otra persona, era una clase del profesor y nosotros dos. Entonces sus métodos a mí pues nomás no, o sea, y regreso a lo mismo, no era porque fuera malo, fue porque pues no era la manera en que yo estaba entendiendo y pues era mucho el dinero que yo estaba pagando y pues no, o sea, la relación de lo que estaba pagando con lo que estaba obteniendo pues no me estaba beneficiando. Entonces ahí me di cuenta que dije, no, o sea, realmente no necesito un profesor, o sea, realmente lo que necesito es dedicarle más tiempo y buscar yo mis propios métodos para poder entender, para poder llevar a cabo ciertas técnicas y entonces sobre la marcha ir aprendiendo. Y hoy en día, o sea, si tú te pones a escuchar los beats que yo he hecho, los primeros con los últimos, créeme que vas a ver una gran diferencia. ¿Por qué? Porque pues obviamente en todo ese tiempo que yo fui haciéndolos, pues fui avanzando en mi conocimiento, en mis prácticas, con todas las fallas que yo tenía, pues es que fui puliendo lo que tengo hoy en día, ¿no? Que tampoco es lo mejor, siempre puede mejorar y siempre va a haber una persona mejor que tú que te diga, esto está mal, esto lo puedes mejorar, pero, o sea, en el punto en el que estoy, yo puedo decir que gracias a Dios ha sido a mi maestro YouTube, o sea, a todas las personas que he encontrado en YouTube que pues enseñan tutoriales de producción musical y sin gastar un solo peso, bueno, gastando en pagar mi internet y la luz y todo eso, ¿no? Pero pues sí, o sea, siempre me ha gustado aprender y aprender y aprender sin parar. O sea, a mí me encanta sentirme cada día más pues más sabio, por así decirlo. Creo que ese es el ingrediente importante. O sea, si te das cuenta de que te gusta aprender, creo que ahí es donde te dice que estás en el área correcta. Porque, o sea, ya ni siquiera lo visualizas como aprender, simplemente estás creciendo en algo que te gusta. No estás pensando, tengo que aprender, tengo que buscarle. Claro. Creo que ese es el switch en donde dices, o sea, a mí me pasó, por ejemplo, con el canto cuando yo empecé también como autodidacta. Cuando ya pasé mi parte de estudiar con una maestra,
en la parte en la que yo volví a conectarme con mi voz y tuve que volver a ponerme en condición, fue cuando aprendí muchas cosas y dije, o sea, aquí ya no siento que tengo que aprender, que tengo que venir a clase, que tengo que cumplir un horario. Y es donde me siento libre y no siento la presión de que quiero aprender. Y también estaba esta parte que mencionaste de esto de que los maestros a veces no tienen esa preparación. Creo que ahí es donde entra un poco la pedagogía, justamente en la preparación de decir, a ver, no todos los alumnos aprenden de la misma forma. No todos tienen las mismas condiciones emocionales, mentales y socioeconómicas, y eso debe ser un factor que te ayude a decir, a ver, este alumno no me está entendiendo de esta forma, ¿cómo me concentro en esa persona para que yo le pueda ayudar como lo necesita? Y tampoco está en la formación o no en todos los maestros y maestras está esa formación de decir, ok, o sea, yo no tengo que ser genio, sino que tengo que saber cómo poder explicarle de una manera diferente a muchas personas. Eso, o sea, también es interesante del lado de los maestros. Pero bueno, me voy a saltar ya a la última pregunta que te quiero hacer, que es sobre miedos y... O sea, ¿cuál es tu crisis actual? ¿Qué es lo que te amenaza en este momento que te podría hacer, o sea, qué te enfrentas ahorita que te podría hacer soltar lo que estás haciendo? ¿Qué te da miedo y te hace decir, híjole, o sea, voy a lograrlo, no voy a lograrlo, le sigo invirtiendo tiempo a esto o de plano no? Pues mira, yo creo que mi mayor miedo y lo que más me tiene presionado es el futuro económico, ¿no? O sea, el tener una entrada de dinero más adelante que me pueda dar para pues para obtener una casa, para poder vivir a gusto. Esa presión que yo tengo, porque obviamente pues este trabajo que yo estoy haciendo del beatmaking, del loopmaking, todo eso del canal de YouTube, o sea, no me está dando realmente ingresos ahorita. O sea, podría compararse como tener una banda. Una banda no te da ingresos, al contrario, te quita dinero porque tienes que pagar ensayos, porque tienes que pagar los traslados cuando tienes que tocar en otro lado, etcétera, ¿no? Entonces, esto es prácticamente lo mismo. O sea, aquí yo tengo que pagar un sitio en donde pueda vender mis instrumentales, tengo que estar invirtiendo un montón de horas en estar produciendo, pero todo esto obviamente lo estás viendo como ir sembrando la semillita. O sea, no es algo que te dé frutos luego, es algo que es prácticamente a mediano o hasta largo plazo. Pero sí, o sea, definitivamente el miedo a la incertidumbre de no saber que si me va a dejar o no me va a dejar una entrada de dinero esto, si me voy a poder dedicar al 100% más adelante a esto. Ese miedo y la presión de los anhelos, los deseos que pues tengo yo y que tienes tú como mi esposa, pues obviamente es algo que que día con día me dice, hey, ¿realmente vale la pena que le estés dedicando a esto? ¿O deberías de dedicarte a otra cosa? ¿Deberías de ponerle más empeño a algo que a lo mejor no te gusta, pero que pues ahí sí estás viendo que te está dando para comer? Yo creo que pues ese es mi mayor miedo, lo cual para mí es muy triste y supongo que para muchas personas también es muy triste el tener que desviar la mirada de tus anhelos para fijarla en algo que no te gusta, que te va a tener frustrado toda tu vida, pero que pues te va a dar de comer. Ay, qué duro, pero ¿cómo haces a un lado esos miedos? Esa hambre y esa sed que tengo de poder vivir feliz, con gozo y de no estar frustrado. A mí, el imaginarme en muchos años adelante en mi vida trabajando en algo que me tiene molesto, en algo que no puedo decir, no, pues trabajo en esto y con gusto decirlo,
No, o sea, el hecho de que no haya satisfacción en lo que hago se me hace horrible, o sea, se me hace una condena eso. Se me hace que te vuelves un robotcito que nada más genera ingresos y que realmente no disfrutas nada. O sea, para mí, si tú me dices, oye, hey, ¿qué prefieres? ¿Trabajar en algo que te gusta o poderte ir de viaje cada 6 meses a otro país? Te diría que trabajar sin vacaciones, pero trabajar en algo que me gusta, en algo que me apasiona. Creo que hay una canción que lo dice así, ¿no? De algo como de cada día que trabajo es vacaciones porque hago lo que me gusta, ¿no? Claro, así es que así debería ser para toda la gente, pero es triste y la realidad es que no lo es. Ajá. Eso es otro tema muy, muy, muy fuerte y muy profundo. O sea, el hablar de cómo no todo el mundo puede decir y pensar que es mejor dedicarse a lo que uno quiere que sufrir haciendo algo que no, solamente para ganar ingresos, porque pues la realidad es que al menos en México eso no es tan fácil decirlo, ¿no? O sea, ya vimos a este señor salió a decir lo del sueldito de 50,000 pesos y ya quisiéramos, la verdad muchas personas están revolcando en 30,000 pesos si quieres. Pero bueno, eso sí que es otro tema. Voy a hacer un resumen de las cosas que nos acabas de enseñar porque están como muy chiditas. Ya para cerrar, cualquier cosa que tú quieras añadir en lo que yo voy comentando, pues está muy chido. Vale. En primera, recordar ese punto número 1. No somos burros. No es que seamos estúpidos o estúpidas y que no tengamos la capacidad de aprender. Cada quien tiene su ritmo, cada quien tiene sus áreas de interés. A lo mejor las materias que nos dan en la escuela en este momento de la vida y en este sistema no son las mejores. A lo mejor en algún momento cambian. Esperemos que otras generaciones vean un sistema de aprendizaje diferente. Pero que eso no nos haga sentir que somos burros. Eso es una mentira y una falsedad. Todos tenemos capacidades diferentes y podemos aplicarlas en áreas diferentes. Segunda, investigar es súper importante. Es muy importante que vayas y te metas y preguntes. Aunque a lo mejor no tengas acceso a internet, puedes ir a preguntarle a otras personas que tengan algo de experiencia. Y si esas personas no tienen la experiencia suficiente, preguntar qué personas conocen. Y siempre va a haber una red que puedes seguir para investigar y llegar a esos conocimientos que tú necesitas. Tercera, talentos, dones, esfuerzo. Es todo un tema y es, creo, más importante quitarse esa soberbia y pensar que el esfuerzo es algo que tienes que ejercer toda tu vida y no confiarte en que tienes todas las habilidades y puedes hacerlo porque eres increíble, porque a lo mejor luego te ciegas y ni siquiera eres tan increíble. A mí me pasó, por eso te los digo de esta forma. Entonces, antes de que la vida te dé una cachetada, mejor vuélvete una persona humilde que aprende de otras personas. Y en el aprendizaje no tengas miedo a generar dudas. No tengas miedo a dudar, porque eso es lo que te hace preguntarte muchas cosas que te llevan a otras preguntas que sin querer y sin darte cuenta se vuelven en conocimiento, se vuelven en experiencia y de repente ya le estás explicando a otras personas cosas que tú no comprendías y que ni siquiera te dabas cuenta que no comprendías, y eso se vuelve en una satisfacción muy padre, se vuelve en una herramienta que tú puedes utilizar y se hace una bola de nieve de conocimiento increíble que te hace perseverar en muchísimas cosas. Es mejor dudar, es mejor preguntar y no quedarse con esas cosas que a lo mejor da mucha pena, da mucho miedo, pero no creas que lo sabes todo porque esa es la peor cosa que puedes hacer. Y por último, no tengas miedo de invertir ese tiempo en aprender, porque a mí me pasó, por ejemplo, ya les había contado también que tengo muchas ganas de incursionar en el doblaje, y a mí el doblaje me gusta desde hace muchos años, desde que yo estaba en la prepa, yo creo. Y si yo en ese punto hubiera dicho, me gusta el doblaje, voy a investigar qué tengo que hacer, en vez de pensar, esto está muy difícil, no lo voy a lograr, yo hubiera invertido ese tiempo en estudiar y a lo mejor me hubiera tardado esos 10 años de ese punto hasta ahorita para que yo hubiera logrado algo, pero ahorita estaría logrando algo y no tendría que estar pensando ahorita en invertir 10 años de aquí al futuro para poder empezar en el doblaje, que es algo a lo que me estoy enfrentando. Y como los quiero mucho, no quiero que se enfrenten a eso, así que inviertan ese tiempo en estudiar. A lo mejor si están en una carrera que no es la que quieren ahorita y tienen unas cuantas horas al día para estudiar en la escuela YouTube
lo que quieren hacer, entonces inviertan ese tiempo, que a lo mejor puede ser de socializar y de otras cosas, en estudiar eso que les gusta, y créanme que se van a sentir más informados y van a llegar con más herramientas en el momento en el que ya se puedan volcar a una escuela o con algún instructor o instructora que les lleve ya a las áreas que realmente quieren. Entonces no tengan miedo de invertir ese tiempo. Puede que se sienta como que es mucho, pero va a ser mucho en el futuro de todas maneras, entonces pues lo van a tener que invertir. De eso no nos podemos salvar, o sea, no hay varitas mágicas que digan, ¡puf!, ya lo sé todo y me salté el tiempo. Entonces, no le teman. ¿Quieres contarnos algo más? ¿Quieres agregar algo más? No, pues nada más agradecerte por la invitación, por el espacio que me permitiste aquí, pues por expresarme tal cual soy, y espero que pues toda esta información sea de bendición para las personas que lleguen a escuchar este podcast, y pues ánimo, éxito para todos. Pues sí, yo creo que sí, y lo importante es que nos sacuda muchísimo y nos haga, pues sí, duele que te digan muchas cosas que a lo mejor ya te habías dado cuenta y no querías ver, pero es importante sacudirlos y que se den cuenta, porque a mí me hubiera gustado que eso me hubiera pasado en un momento. Te voy a hacer 2 últimas preguntas así súper concretas, de una respuesta así súper breve que puedes dar. Entonces, una es, ¿qué aconsejas a alguien que quiere empezar en tu campo? En el campo de la producción musical. Uh-huh. Pues definitivamente lo primero que tienen que considerar es hacerse de poquito equipo, del equipo el más necesario para poder empezar, que son bocinas, interfaz y una computadora, una laptop. Y pues sobre todo el tener muchísimas ganas de aprender por medio de YouTube, para no quitarte un poco más de dinero pagando clases. Investiga en YouTube todo lo que tú puedas. Créeme que ahí vas a crecer muchísimo. Hay productores que están hechos en YouTube, o sea que nunca les enseñó nadie. Entonces quítate de la cabeza que sea necesario pagarle a alguien más para que te enseñe lo que quieres aprender. ¿Y cómo se ve tu yo creativo del futuro? Pues mi yo creativo del futuro, pues me veo igual produciendo como hasta ahora, pero que se vuelva ya mi trabajo, o sea, algo que me pueda dar una estabilidad económica y que ya no le tenga que estar dedicando tiempo a otro trabajo que pues quizás no me gusta. Así me veo, y obviamente cumpliendo las metas que hoy en día me he fijado. Y teniendo una casa, jajaja. Sí, por favor, sí la queremos. Pues muchas gracias. Gracias por compartirnos, por estar aquí, porque ahora sí estamos en el mismo espacio físico, porque somos roomies. Y pues cuéntanos tus redes para que la gente pueda seguirte. Pues principalmente me pueden encontrar en YouTube como Kydream Beats, o inclusive si nada más le ponen Kydream y le dan Enter, les voy a salir ahí, les van a salir todos mis videos. Ay, ¿cómo se...? Kydream se escribe K-R... No. K-Y. Kydream se escribe K-Y-D-R-E-E-M. Y pues bueno, también en Instagram, esas son las 2 plataformas en las que estoy ahorita. En Instagram me pueden encontrar como @KydreamBeats, que es pues prácticamente lo mismo. Esas 2 son las redes en donde estoy más activo. Y pues bueno, muchas gracias por la invitación, Fer. No, gracias a ti por compartirnos y por estar aquí y por aventarte esta plática totototota, que creo que hasta ahora es la más larga que he tenido. Y pues también muchas gracias a las personas que llegan hasta aquí, que nos están escuchando. Recuerden comentarnos pues las cosas que les hayan llamado la atención, sus crisis en estas áreas, sobre todo en el área del aprendizaje, y recuerden todos los puntos que vimos, no tener miedo, no se sientan burros, investiguen, sean muy felices, y pues muchísimas gracias por estar aquí. Me acompañó Kydream y bye. Bye bye. Hola, por última vez en este episodio. Gracias por acompañarme hasta aquí. Cuéntame tú qué piensas. ¿Te sientes medio burrona como yo?
¿Crees que ya encontraste tu motivación, tu ritmo, esas habilidades que te destacan y que te hacen una persona que aprende como nadie? Cuéntanos tu experiencia. Si quieres conocer más sobre la historia de cómo Kai Dream se convirtió en productor autodidactamente o cómo empezó a encontrar métodos de enseñanza para enseñar... ¡Qué estupidez! ¿Cómo empezó a encontrar métodos de enseñanza que pudo aplicar con sus alumnos de batería? Y también cómo lo aplica ahora en su canal de producción, porque eso es algo que nos faltó tocar, porque la verdad es que fue una plática muy extensa. Yo creo que amerita una parte 2 y podríamos platicar esta parte de cómo esa enseñanza, más bien ese aprendizaje, se convirtió en los métodos de enseñanza que ahora él aplica en su canal de producción musical, donde te enseña cómo utilizar FL Studio y que está en YouTube. Entonces, si quieres conocer más de esta parte, no dudes comentarnos en redes, en Instagram y en YouTube sobre todo. Y obviamente no olvides seguir a Kai Dream en sus redes. Recuerda que Kai Dream se escribe KYDREEM y así lo puedes encontrar en Instagram y en YouTube. Sigue su canal. La verdad es que si estás interesado en iniciar en FL Studio y en la producción musical, te va a ayudar muchísimo. Y por supuesto nos puedes seguir en redes. En Instagram nos encuentras como @querercrear.mx y en YouTube nos encuentras como Querer Crear Podcast. Recuerda que un comentario chiquitín nos puede ayudar muchísimo a que el algoritmo nos empiece a recomendar a personas que pueden interesarse en este tema. También tus likes y que nos pongas en listas de reproducción nos ayuda muchísimo. Por supuesto, también recuerda contarle a una persona que esté pasando por crisis creativas o que quiera y pueda compartirnos algo, pues que existimos, y dile así directamente y eso nos va a ayudar muchísimo. Entonces, pues ya listo, esto es todo lo que tengo que contarles. Me gustaría tener una salida súper chida como la que tiene Ter de bueno, bye, porque en realidad eso es más cómodo para mí, pero aquí estoy diciendo muchas cosas y no me callo. Esto es Querer Crear, el podcast donde sabemos que a veces querer no es poder, sobre todo cuando la crisis creativa ataca. Yo soy Fernanda Bird y ya me despido, bye. ¿Vuelve la pregunta?